Veni, Santo Spirito, perpetuam corda fidelium Tui amoris in ece in accenti, e mite Spiritum Tuum et creabuntur. Oremos Deus que corda fidelium Santo Spirito, tu retrasione de Christi, donavis et omne Spiritu retasapere, Deus sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. En realidad, todos estos años les vengo hablando de un solo asunto, la santidad, pero enfocado desde distintos puntos de vista. Aquel año tan importante tras hablar de la Trinidad, de Cristo, de la Virgen, de la Iglesia, el año pasado los sacramentos, fundamentalísima también. Este año, como una de las fórmulas para decir en qué consiste la santidad, es que consiste en la perfección de la caridad, pues les voy a hablar de eso. La misma finalidad, pero por otro camino distinto. Ante todo y sobre todo es preciso que tengamos ideas claras sobre lo que es caridad, que mucha gente no la tiene y muchas nunca tampoco. Hay que tener un sentido exacto, teológico de lo que es la caridad. Miren, comienza Santo Tomás, porque Santo Tomás es la gran guía para todas estas cosas. Y después yo se lo explicaré con mucho detalle. Comienza diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Recordarán ustedes que les dije que Dios, por su inmensidad, está en todas las cosas, incluso en esta reja, en una piedra, en un animalito. ¿Quién sacarás? Como creador está en todos los seres, en todas partes. Pero solamente está como creador en todos esos seres irracionales. Pero los que tenemos la dicha de estar en gracia, por un regalo que Dios nos ha hecho, estar en gracia de Dios, está en nosotros como Padre por la gracia y como amigo por la caridad. La caridad establece una amistad entre Dios y los hombres. Amistad que no está establecida con una piedra, ni con un animalito, ni con Satanás. Ahí no tiene más que la inmensidad. En nosotros tiene paternidad por la gracia, que nos hace hijos de Dios. Y amistad por la caridad, que establece una amistad entre Dios y nosotros. La diferencia es tremenda entre los que están en gracia y los que no están. Escuchen. Comienza Santo Tomás diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Como toda amistad, importa necesariamente una mutua benevolencia en la comunicación de bienes. Por eso la caridad supone necesariamente la gracia, que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Donde está la gracia, ahí está también la caridad. Donde está la caridad, la auténtica caridad, está siempre la gracia. Son inseparables. En cambio, la gracia es separable, perfectamente separable de las otras virtudes, incluso teologales. Por ejemplo, una persona comete un pecado mortal, ha perdido la gracia, pero no por eso ha podido perder la fe, puede continuar todavía con la fe. Una fe muerta, una fe que no le vale para salvarse, pero tiene fe, es separable de la gracia. Puede tener esperanza, puede esperar que me voy a arrepentir y el Señor me perdonará y por fin alcanzaré la vida eterna, que es el objeto de la esperanza. Son separables, pero la caridad y la gracia de tal manera son inseparables que si se pierde la gracia, se pierde la caridad, si se pierde la caridad, se pierde la gracia. Son inseparables. Porque establece filiación y amistad. Son inseparables las dos cosas, gracia y caridad, inseparables. El hombre que por naturaleza no pasa de ser criatura de Dios, siervo de Dios, llega a ser por la gracia y la caridad hijo y amigo de Dios. Y si ya aquella servidumbre de ser hijo, de ser criatura de Dios, aquella servidumbre de ser siervo, de ser criatura de Dios, es ya una cosa muy grande, calcule usted lo que será el ser hijo y el ser amigo de Dios. ¿A qué altura nos eleva la gracia santificante? Que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, y nos hace amigos de Dios. La caridad es una realidad creada, una cosa que el Señor infunde dentro de nuestras almas. Una energía, una fuerza sobrenatural. Una energía que nos la mete en forma de germen, en forma de semilla, el día mismo del bautismo. Allí dentro el niño recién bautizado ya tiene la semilla, la energía de la caridad en germen y ya la tiene allí dentro. Y todas las más virtudes. El bautismo nos comunica todas estas cosas. Pues bien, la caridad es una realidad creada, un hábito sobrenatural que Dios infunde en el alma el día mismo del bautismo. O cuando se recupera la gracia, si uno estaba en pecado mortal, recupera la gracia, otra vez infunde la caridad y infunde todas las demás virtudes.
Puede definirse diciendo, fíjese que esta definición es muy importante y aquí es donde hay que tener en cuenta lo que es la caridad, que muchas almas no lo saben. Se puede definir así. Parece que es una definición un poco filosófica, un poco difícil, pero se la voy a explicar con clara y la entenderán muy bien. Es una virtud teologal, ¿por qué? Porque tiene por objeto al mismo Dios. Por eso también son teologales la fe y la esperanza, y todas las demás otras virtudes no son teologales, porque no tienen por objeto a Dios, sino los medios para llegar a Dios, pero los medios no son Dios, son cosas distintas de Dios. Por eso teologales no hay más que tres: la fe, la esperanza y la caridad. Es la virtud teologal infundida por Dios en la voluntad. La voluntad es una de las potencias del alma, como ustedes saben. El alma tiene dos potencias: entendimiento y voluntad. El catecismo puede dar memoria, pero la memoria no es la facultad distinta del entendimiento. Es el entendimiento recordando, es otra cosa distinta. Facultades distintas no tenemos más que dos en el alma: el entendimiento y la voluntad. Pues bien, la fe reside en el entendimiento, pero la voluntad, en la caridad reside en la voluntad, Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas, por sí mismo sobre todas las cosas, como voy a insistir en esto, y a nosotros y al prójimo por Dios. Ahí está la definición completa. La voy a explicar palabra por palabra. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por Dios. Si no, no. Expliquemos con más detalle. ¿El objeto material en qué consiste la caridad? ¿Cuál es el objeto de la caridad? El objeto material sobre el que recae la caridad lo constituye primariamente Dios, y secundariamente nosotros mismos y el prójimo, y hasta todas las criaturas racionales que han llegado o pueden llegar a la eterna bienaventuranza, y aún en cierto modo todas las criaturas, en cuanto son ordenables en la gloria de ellos. Y se puede amar en caridad de alguna manera al hermano lobo, a la hermana muerte, al hermano, todo aquello de San Francisco de Asís. Claro que de una manera muy indirecta, ya, porque realmente con el hermano lobo no podemos hacer amistad. Sí, y a veces pues hay cierta amistad entre sobre todo los perros. Son amiguísimos de sus amos, y son fidelísimos, y se dejan matar, y se dejan morir. Pero eso ya es un poco raro. Con las seres racionales, sí, con todos los seres racionales podemos tener amistad y por consiguiente podemos tener caridad. ¿En qué forma y de qué manera? Escuchen. El objeto principalísimo, lo que se llama en teología objeto formal, es una cosa muy difícil para ustedes que lo entienden. Lo fundamentalísimo, el objeto fundamentalismo primario es el mismo Dios como sumo bien. O sea, la bondad increada de Dios en sí misma considerada. Amamos a Dios por sí mismo, por su bondad infinitamente en sí misma considerada, abarcando la esencia divina, todos los atributos divinos y las tres personas de la Santísima Trinidad. Todo eso es Dios. La esencia divina, todos los atributos divinos son inmensos, son una enormidad. Y las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios por sí mismo, por su intrínseca e infinita bondad, es el objeto propio de la caridad. Si amáramos a Dios por cualquier otro concepto, pero que no fuese por su intrínseca bondad, no digo yo que cometiéramos un pecado. Por ejemplo, si la amáramos nada más que por el hecho de habernos creado, pues sería un amor de gratitud. Pero propiamente, si no descansamos en él por su infinita e intrínseca bondad, no tenemos caridad. Es un amor de gratitud nada más, pero no es caridad. Eso ya no tiene por objeto mismo Dios, sino que tiene por objeto que había creado Dios. O sea que, aunque no sería malo, no es malo ni mucho menos, ¿verdad? Pero ya no es propiamente la caridad. La caridad es Dios por sí mismo y nada más, aunque no me reportara ningún beneficio, aunque para mí no me reportara ningún en absoluto. Es por Dios por sí mismo y se acabó y ya está. El objeto, el motivo del amor de caridad a Dios es como a mí. La caridad es Dios como amigo, o sea, el sumo bien como objeto de su bienaventuranza y de la nuestra también. La caridad como hábito infuso reside en la voluntad, ya se lo he dicho antes, ya que se trata de un movimiento de amor hacia el sumo bien, y el amor y el bien constituyen el acto y el objeto de la voluntad, como saben ustedes. Es la virtud sobrenatural que Dios infunde en la medida y grado que le place, sin tener para nada en cuenta las dotes o cualidades naturales del que la recibe, no. Las cualidades naturales no las tienen en cuenta para nada. Y hay que tener en cuenta que en los niños pequeñitos, cuando se les bautiza antes del uso de la razón, pues resulta que como no tienen ninguna disposición personal, pues probabilísimamente así lo creen los teólogos, yo lo creo también así, les infunde la gracia y la caridad en el mismo grado a todos igual. Porque no tienen ninguna disposición uno más que otro, ni mucho menos. En absoluto, si ellos quisieran, le podía infundir a uno más que a otro porque le da la gana, porque Dios no tiene que pedir explicaciones a nadie, pero parece que no. Que a los niños que se les bautiza antes del uso de la razón, reciben la gracia y la caridad en el mismo grado todos. Por consiguiente,
Si se mueren antes de llegar al uso de la razón, no van al purgatorio porque no tienen ningún pecado venial ni en absoluto ni mortal, porque se los quitó el bautismo, pero en el cielo tendrán el mismo grado de gloria, porque el grado de gloria responde al grado de gracia que tengamos en este mundo, y como tienen todos el mismo grado, pues todos son iguales. ¿Quién es el farolillo rojo del cielo? Uy, hay millones de farolillos rojos. Todos los que se murieron sin haber hecho otra cosa para que estén bautizados, los farolillos rojos. Pero el farolillo rojo del cielo tendrá una unión con Dios incomparablemente más grande que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en este mundo. Calcúlese el salto que tenemos cuando lleguemos al cielo. El farolillo rojo ya será más que San Juan de la Cruz y Santa Teresa en este mundo. Calculen los que no seamos farolillos rojos. Ninguno de nosotros seremos farolillos rojos porque alguna cosa buena hemos hecho toda la vida. Hombre, alguna cosa, aunque no sean muchas, alguna cosa buena menos hemos hecho. Y algún pequeño premio tendremos además del bautismo. Pero los niños tendrán el mismo premio. No sé por qué he dicho esto, pero... La caridad es la virtud específicamente una. Esto parece que es una curiosidad filosófica y tiene una importancia enorme para que comprendan qué es lo que es la caridad. Miren ustedes, decimos de filosofía, y si bueno, yo sé, ahora se lo explico yo, que las virtudes, cada virtud se especifica por el objeto sobre el que recae. Ahora bien, teniendo en cuenta que la caridad recae sobre tres objetos distintos, distintísimos, Dios, nosotros y el prójimo, son tres objetos distintos, pues parece que como si las virtudes se especifican por un objeto en que recaen, al recaer la caridad sobre tres objetos distintos, pues debía de haber tres caridades. Una caridad para amar a Dios, otra caridad para amar al prójimo y otra caridad para amar a nosotros mismos. Pues no, señores, no. La caridad es una en especie átomo, dice el Tomás. Especie átomo significa indivisible. Un átomo no se puede partir por la mitad. En tiempos de Santa Teresa, de Santa Tomás, no se podía partir por la mitad. Ahora lo han partido no sé cuántas mitades, porque salen los electrones y no sé cuántas otras cosas. Pero en fin, quiero decir que cuando llegamos a una cosa que ya no se puede partir, pues es un átomo en el sentido que ya no se puede partir. Es una en especie átomo, ¿por qué es una y no tres? Pues porque cuando amamos al prójimo por cualquier razón que no sea Dios, no es caridad. Estamos fuera de la caridad. Cuando nos amamos a nosotros por cualquier razón que no sea Dios, no es caridad. Estamos fuera de la caridad. Para que sea caridad es preciso amar a Dios por Dios, amar a nosotros mismos por Dios y amar al prójimo por Dios. Siempre por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. El objeto más vale siempre Dios. Por consiguiente, no son tres virtudes sino una sola. Ya ven ustedes cuántos amores falsificados, aún entre monjas, cuando se aman a las unas a las otras, ¿por qué esta me resulta simpática? Porque no me resulta antipática. Está fuera de la caridad. Ay, sí, la trato con mucho cariño, la tratas con mucho cariño porque resulta que es muy simpática, pero no haces por Dios. Y por eso he dicho yo muchas veces que la caridad se practica y se debe practicar mucho más con las personas que nos resultan antipáticas, porque como no hay ningún elemento, ningún soporte humano donde podamos descansar en lo humano, porque no lo hay, pues resulta que no tenemos más remedio que pensar en Dios y hacerlo por Dios. Por consiguiente, ojalá que fueran antipáticas todas las personas nuestras para amarlas por Dios y sufrir por Dios. Pero si lo hacemos por una causa puramente natural, porque nos es simpática, porque nos es agradable, yo no digo que pequemos, puede ser que no. Pero es el amor natural, que no tiene nada que ver con la caridad y no tendrá premio esencial, porque el premio esencial de la gloria responde únicamente a la caridad y nada más que a la caridad. Esto ya les hablé largamente, tiene una cassette magnífica sobre eso, léanla, escuchen. Todas las virtudes tienen premio, todas. Pero las virtudes morales no tienen más que un premio de plata. Y las virtudes teologales, fe y esperanza, también no tienen más que plata. La única virtud que tiene premio de oro, la única virtud que tiene premio de oro es la caridad, la única. Es la varita mágica que todos los que tocan convierten en oro. La caridad. Ni la fe ni la esperanza. Los actos de fe y de esperanza tendrán premio de plata en el cielo, una cosa enormemente alta, claro que sí, pero no tendrán oro, el oro solo de la caridad. Y claro, no es desforrir. Para que no sea la importancia enorme que tiene la caridad y hacerlo todo por caridad. Pero hacerlo todo por Dios, porque si no, no es caridad. Estamos perdiendo tiempo. Estamos con amores puramente humanos que pueden no ser pecaminosos, pero que no valen para el dinero. Una cosa puramente natural. A nosotros mismos, casi siempre, si no rectificamos mucho la intención, si no estamos muy sobre aviso, casi siempre nos trabajamos con un amor egoísta. Humano, natural. Eso de sobreponernos, por encima de todo, amarme por amor a Dios porque Dios quiere y en la forma que Él quiere y demás, oiga, hace falta un acto reflejo, hace falta pensarlo, hace falta meditarlo y como no meditamos, sino que vamos a lo loco, nos amamos de una manera puramente natural, puramente instintiva, pero que no es amor de caridad. ¿Cuántos amores falsos? Aunque no sean pecaminosos. Y no digamos ya, si amamos a alguna persona por alguna cosa desordenada, por ejemplo, ya tenemos el pecado.
Pero aunque no sea desordenada, sino simplemente de puramente natural, estamos fuera de la caridad. La caridad es estrictamente sobrenatural. Siempre, 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 siempre. Hijas mías, yo no sé hablar con más claridad. Supongo que me habrán entendido, pero si no, ya no me considero impotente. Ya no sé, examínense por amor de Dios. Que hay muchos actos que parecen de caridad y no es caridad. Cuando no es por Dios, no hay caridad. Porque es una especie de átomo. No se olviden de eso, que parece una bobería y es importantísima. La caridad es un átomo, que no se puede dividir. O es por Dios o no hay caridad. ¿Se acabó? La caridad, como hábito infuso, reside en la voluntad, ya lo he dicho, ya que se trata de un movimiento de amor hacia el sumo bien, y el amor y el bien constituyen el acto y el objeto de la voluntad. Y es una virtud sobrenatural, que Dios infunde en la medida y grado que le place, sin tener para nada en cuenta los dotes o cualidades naturales del que la recibe. La caridad es virtud específicamente una, con especie y átoma, porque aunque su objeto material recaiga sobre objetos tan varios, Dios, nosotros y el prójimo, el motivo del amor, que es la razón formal especificativa, es único, la divina bondad en sí misma y en cuanto comunicada a nosotros y al prójimo. Siempre Dios, 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 Dios. Y eso, que en este mundo ya debe ser nuestra obsesión, será la única obsesión nuestra en el cielo. En el cielo Dios será todo en todo. Como lo dice la Sagrada Escritura. Dios será todo en todo. Allí sí que efectivamente no habrá más que Dios, 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 Dios. La Madre Teresa Ortega, como ustedes saben, en sus escritos a cada momento escribe la palabra Dios no sé cuántas veces con letra mayúscula y con muchas admiraciones y muchos puntos suspensivos. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Esta será nuestra obsesión en el cielo y esta debería ser nuestra obsesión en la tierra. Dios, Dios, Dios. Y lo demás fuera. Dios. Ámense por Dios, hijas mías. Y ámense entrañablemente precisamente por eso, porque son criaturas de Dios, porque son hijas de Dios, no porque me resulta simpático o antipática, por amor de Dios. Acabemos ya de una vez con todo puramente natural. No es que sea malo, vuelvo a decir, si no es malo del todo. Pero no vale para la santificación, estamos fuera de la caridad. Solamente la caridad es la que nos santifica, por la que veremos. ¿De dónde se sigue? Que cuando nos amamos a nosotros mismos o al prójimo por algún motivo distinto de la bondad de Dios, no hacemos un acto de caridad, sino de amor natural, filantropía, etcétera, o acaso de puro egoísmo, por las ventajas que nos puede traer. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos actos que parecen de caridad heroica están muy lejos de serlo? El heroísmo puramente humano no vale nada en el orden sobrenatural. Es como moneda falsa, que no circula en los bancos del cielo. No circula, es moneda falsa. Mire usted si esto es verdad. Ya sabe usted lo que dice San Pablo. San Pablo es del Espíritu Santo. No es más que el amaniense, el escritor que escribe lo que el Espíritu Santo le dicta. Por consiguiente, cuando leemos las epístolas de San Pablo, le decimos, palabra de San Pablo, no decimos eso. Palabra de Dios, porque así es. Él no es más que un mecanógrafo, que escribe lo que Dios le dice. El Espíritu Santo, por boca de San Pablo, nos dice, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, soy como una campana que retiñe un timbal que... Aunque posea yo la profecía y conozca todos los misterios de la ciencia, y una fe tan grande que traslade las montañas, si no tengo caridad no me sirve para nada. La fe sin caridad está muerta en pecado mortal, como decíamos antes. No vale para nada. La fe que traslada las montañas, que hace milagros, no vale para nada, sin la caridad nada. Está en pecado mortal, eso sí. Porque hay falta la caridad. Y si repartiera toda mi hacienda, fíjese bien. La gente cree que la caridad es hacer limosna. Ese es un aspecto de la caridad, pero de los más secundarios. Si repartiera toda mi hacienda, toda, y me quedara completamente sin nada, lo he repartido todo, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad no me sirve para nada. Para que vean que lo único que vale es la caridad. Los santos a veces que no saben teología lo dicen de otra manera, pero dicen lo mismo, sin darse cuenta dicen lo mismo. Dinos una palabrita de Dios, esto se lo he dicho a ustedes 30 veces ya. Dinos una palabrita de Dios, le dijeron a Santa Teresita a la víspera de su muerte. Ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Porque ella hablaba del amor de Dios, el amor de caridad. Lo único que vale es el amor, la caridad. No hay más a vale. Aunque traslademos las montañas, no vale. Y ya digo, perdemos continuamente perdemos de vista este motivo de la caridad.
Y estamos nadando en motivos puramente humanos, puramente naturales, que puede que no sean pecaminosos, pero que no valen para la santificación. ¿Qué das? El amor a la familia casi siempre resulta puramente natural. Qué pocos hijos aman a sus padres por Dios. Qué pocos padres aman a sus hijos por Dios. Qué pocas madres son capaces de decir lo que se decía Blanca de Castilla a su hijo San Luis. Preferiría verte muerto antes de que cometas un pecado mortal. Qué poca gente dice esto. Cuando una persona tiene vocación religiosa, algunas veces se arma un alboroto tremendo en su familia que no quieren. El amor a la familia casi siempre es natural, Dios mío. Lo cual no digo que sea pecaminoso, mucho menos. Pero natural. Amar a la familia con amor sobrenatural es decir, Dios quiere que mi hermano, que mi hermana tenga una enfermedad terrible e incurable, pues yo también lo quiero. Porque eso es para ella un bien inmenso sobrenatural. Hay que poca gente hace esto. Novenas a Santa Rita ya donde que sea para que se cure y demás, todo puramente humano. Todo puramente humano. No tenemos sentido sobrenatural. Nos movemos en una atmósfera natural, que vuelvo a repetir, que puede que no sea pecaminosa, pero que no vale para la santificación. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, no es en qué sentido hay que practicarlo por Dios. Si no, ni el cuarto mandamiento vale para nada, es una cosa puramente natural, honrar al padre y madre. La caridad es la más excelente de todas las virtudes, claro. No solamente por su propia bondad intrínseca, es la que más nos une con Dios, es la única que tiene oro, sino porque sin ella no puede ser perfecta ninguna otra virtud, ya que es la forma de todas las demás virtudes expuestas, ya hablaré de esto ya. Hay que practicar todas las virtudes, no crean ustedes que solo la caridad basta, no basta la caridad. Hace falta también la fe, la esperanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la humildad, la pobreza, la castidad, no sé cuántas más, hasta 54. Hace falta todas ellas. Pero esencialísimamente, de tal manera que esas otras, sin el empuje de la caridad, no tienen más que plata. Sí, la plata también es necesaria, pero hay que convertirla en oro, porque si no se queda en plata. Pero también es necesaria la plata. Lo que ocurre es que la única que tiene oro es la caridad. La única que nos une directamente a Dios como fin último. ¿No decíamos ayer que una cosa es perfecta cuando alcanza su fin último? Pues aquella virtud que nos hace alcanzar a Dios como fin último, la única es la caridad, la única, ni siquiera la fe ni la esperanza. La única que nos hace alcanzar a Dios como fin último es la caridad, por eso es la reina de todas las virtudes, claro, y es la perfecta de las perfecciones, claro, natural. ¿Por qué la fe y la esperanza no? Porque la fe no tiene por objeto directo a Dios como fin, sino como principio. Es el principio de donde nos viene el conocimiento de las verdades sobrenaturales, esa es la fe, el principio. Pero no es el fin, sino el principio. Y la esperanza es el principio de donde nos viene el auxilio de Dios para alcanzar la vida eterna, pero también un principio, no fin. Fin, al cual nos encaminamos solamente a la vida. La fe y la esperanza. Tienen por objeto a Dios, la fe y la esperanza también son teologales, pero tienen por objeto a Dios como principio, la fe y la esperanza. Como fin, únicamente la caridad. Si no me han entendido, yo no sé explicarla mejor, pero me parece que esto es profundísimo y clarísimo, es teología altísima. Lo que... No, otra cosa más que repetir es Santo Tomás. Estas cosas no se me han ocurrido a mí. Pobre de mí. Es la teología de Santo Tomás y la teología, sin más. ¿Por qué la teología de la Iglesia? La Iglesia acepta todo esto porque es la libertad. Ahora, en un parrafito aquí explico lo que acabo de explicarles con detalle. Y hemos explicado en otro lugar en qué sentido la caridad es la forma de todas las virtudes, que empuja todas las demás virtudes hacia Dios como fin último. Su excelencia intrínseca proviene de ser la virtud que más nos une con Dios, ya que descansa en Él tal como es en sí mismo, por su sola divina bondad. La única, la caridad. Las únicas virtudes que podrían discutirle la primacía son las otras dos teologales, la fe y la esperanza, pero la caridad la supera con mucho. Porque la fe, que es un conocimiento intelectual, achica y empequeñece a Dios al traer su divina grandeza a la pequeñez de nuestro entendimiento. Achicamos a Dios con la fe porque la hacemos pequeño, la hacemos entrar en nuestro entendimiento. Mientras que por la caridad la voluntad sale de sí misma y descansa a Dios tal como es en toda su infinita grandeza. Con la fe cogemos a Dios y lo metemos en nuestro entendimiento achicándolo, porque Dios no lo entendemos. Con la caridad salimos de nosotros mismos y descansamos de Dios tal como es en sí mismo. La diferencia fenomenal.
Además, el conocimiento de la fe es oscuro. La fe es oscura, muy oscura. Cuanto más a fondo se la estudia, más oscura es. Mientras que la caridad ama a Dios tal como es en sí mismo. Y en cuanto a la esperanza, es un deseo de la divina bondad, cuya posesión real nos da la caridad ya imperfectamente en esta vida, pero perfectísimamente en la otra. La esperanza nos hace desear aquello que la caridad nos da. La caridad ya nos lo da imperfectamente en esta vida, pero ya poseemos a Dios, y perfectísimamente en la otra. La excelente superioridad de la caridad sobre las otras dos virtudes teologales, y por consiguiente, y a priori sobre todas las demás, si está por encima de la fe y de la esperanza, calculen ustedes cómo estará por encima de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza y de todas las más derivadas. Es un dato de fe esto, que pertenece al depósito de la revelación. Lo dice expresamente el apóstol San Pablo. Ahora permanecen esas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más excelente de todas es la caridad. 1 Corintios 13:13. Está revelado por Dios. Para que no solamente Santo Tomás, ya sería mucho. Pero es que lo ha revelado Dios, es así, la caridad. Lo único que vale es el amor. Pero el amor de caridad, no del natural. Que hay una cosa profundísima, pero yo no sé si no les armaré un poco de lío porque es demasiado profundo. Vamos a saltarlo. Vamos a ver. Bueno, esto lo podemos dejar ya. Porque otro año les hablaré más a fondo de todas las virtudes. Este año les hablamos que de la caridad. Vamos allá. Una de las primeras conclusiones en orden a nuestra santificación por vía de caridad es esta. La perfección cristiana consiste especialmente en la perfección de la caridad. Si con lo que le acabo de decir ya está clarísimo todo, pero vamos a insistir un poco más. Precisemos ante todo el sentido de la cuestión. No queremos decir, fíjense bien, y ya lo he dicho también, pero ahora lo repetimos, no queremos decir que la perfección cristiana consista íntegra y exclusivamente en la perfección de la caridad, no, sino que es ella el elemento principal, el más esencial y característico de todos. Es la única que tiene oro, pero la plata también es importante y hay que tenerla en cuenta también. De manera que decir, solo la caridad, no, solo la caridad no. Solo la caridad oro, pero las demás son plata y hay que tenerla en cuenta también. En este sentido hay que decir que la medida de la caridad en el hombre es la medida de su perfección sobrenatural. De tal manera que el que ha conseguido la perfección del amor de Dios y del prójimo por Dios puede ser llamado perfecto en el sentido más genuino de la palabra. Mientras que solo lo sería relativamente si lo fuera tan solo en alguna otra virtud. Esto último, por lo demás, es imposible en el orden sobrenatural, dada la conexión de las virtudes infusas con la gracia y la caridad, porque las otras virtudes que son plata en cuanto que el alma está en gracia y tiene caridad, si no, no serían ni plata, no serían nada. De manera que es imposible, de manera que aun cuando actuamos en plan de plata, de alguna manera está recibiendo la influencia del oro de la caridad, porque en el alma está la gracia y la caridad, si no, no serían ni plata, no serían nada, basura. Claro. La prueba de la tesis primero por las Sagradas Escrituras, y está clarísima. Entendida en la forma que les acabo de explicar, la presente conclusión les parece a muchos teólogos de fe, por el evidente testimonio de la Sagrada Escritura y el consentimiento unánime de la tradición de todos los teólogos y magisterio de la Iglesia, como verán enseguida. De hecho, es admitida sin discusión por todas las escuelas de espiritualidad cristiana. Hay muchas escuelas de espiritualidad cristiana, la dominicana, la franciscana, la benedictina, los jesuitas, etcétera, etcétera. Pero en eso de que la perfección consiste en la perfección de la caridad, estamos de acuerdo todos. Claro, es una cosa tan revelada, está en la Sagrada Escritura. Por la Sagrada Escritura. Es una de las verdades más inculcadas en las páginas inspiradas. El mismo Cristo nos dice que el amor de Dios y del prójimo pende toda la ley y los profetas. Maestros, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y enseguida Cristo contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus manos. Y el segundo semejante al primero es amarás al prójimo que a ti mismo. Y mayor que estos dos no hay ninguno, porque en ellos está resumida toda la ley y los profetas. Lo ha dicho Cristo, oímos que hablaría. Pero además San Pablo vuelve a repetirlo, el Espíritu Santo, la boca de San Pablo. Pero por encima de todo esto, vestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, San Pablo. El amor es el cumplimiento de la ley, San Pablo. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad, San Pablo a los Corintios. El fin del Evangelio es la caridad, San Pablo. El fin del Evangelio. La misma fe recibe todo su valor de la caridad, porque la fe que traslada las montañas, si no tiene caridad, no vale para nada. Lo hemos dicho antes, pecado mortal, aunque tengas fe. Pues en Cristo ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe actuada por la caridad. La fe actuada por la caridad, la fe sola no. La fe actuada por la caridad, la fe sola no.
Las demás virtudes no son nada sin ella, nada en absoluto. Aunque entreguemos nuestro cuerpo a las llamas y aunque repartamos de limosna todo cuanto tengamos. Sin la caridad, nada, cero. La prueba de caridad de escriturística es la definitiva. Está en nuestra escritura. Magisterio de la Iglesia también. Esta misma doctrina ampliamente comentada y desarrollada por los santos padres, San Agustín, San Jerónimo, San Juan Cristóbal, etcétera, tienen palabras bellísimas sobre la caridad. San Agustín, que es el gran doctor de la gracia y de la caridad, San Agustín. Santo Tomás recogió esa doctrina agustiniana y la mejoró, la perfeccionó todavía, pero los grandes principios desde el San Agustín también. Bueno, pues son santos padres todos. Y luego el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, Juan 22 se lee en las siguientes palabras, dice, porque dice Juan 22, el Papa, hablando al todo de la Iglesia Universal, porque como la perfección de la vida cristiana principal y esencialmente consiste en la caridad, que es llamada por el apóstol vínculo de perfección, y que une y junta de algún modo al hombre con su fin, el magisterio de la Iglesia promulgando la misma doctrina. Como veremos enseguida, el Papa recoge la doctrina de Santo Tomás exponiendo sus propias palabras. La prueba de razón es clarísima, hijas mías. Aunque eso lo he explicado ya hace un momento, si no hace falta insistir en esto, si acaso leerlo porque lo he explicado con claridad. Pero al volverlo a leer, como aquí lo condenso con una precisión, porque por escrito se condensan mejor las cosas que de palabra, que a veces de palabra pues decimos a derecha e izquierda, hacemos un poco de excursión. Aquí está lo esencial. Van ustedes a oír lo mismo que acaban de oír, pero ya con toda precisión. La prueba de razón la da Santo Tomás diciendo que la perfección de un ser consiste en alcanzar su último fin. Eso lo hemos dicho. Más allá del cual nada cabe desear. Pero es la caridad quien nos une con Dios como último fin del hombre. Luego en ella consistirá especialmente la perfección cristiana. Escuchemos las mismas palabras, entre comillas, habla Santo Tomás. Se dice de un ser cualquiera que es perfecto cuando alcanza su propio fin, que es la perfección última de las cosas. Ahora bien, la caridad es quien nos une a Dios, fin último de la alma humana. Pues como dice San Juan, el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Por consiguiente, la perfección de la vida cristiana se toma especialmente de la caridad. Y fíjese bien que dice especialmente, en otra parte dice esencialmente, lo mismo da especialmente que esencialmente, pero no integralmente no. Porque para la integridad, ya lo he vuelto a repetir no sé cuántas veces esta tarde, para la integridad te falta la plata también. Aunque sea plata, pero también es plata. La razón fundamental que nos acaba de dar Santo Tomás se aclara y complementa examinando la naturaleza misma y los efectos de la caridad. Solo ella nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Solo ella, ni siquiera la fe ni la esperanza, y las otras mucho menos todavía. Las otras virtudes se refieren a los medios que nos ayudarán para alcanzar, pero nada más que a los medios se refieren a Dios. Ni la prudencia, ni la justicia, ni la fortaleza, ni la templanza, sencillamente. Pero aún las dos que se refieren a Dios, la fe y la esperanza, ya hemos dicho en qué forma, que no es en el sentido de último fin, sino de principio. Las demás virtudes preparan y comienzan esa unión, pero no pueden acabarla y consumarla, ya que las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todas las demás derivadas, se limitan a apartar o a minorar los obstáculos que nos impiden el paso hacia Dios y nos acercan a Él tan solo indirectamente, estableciendo el orden en los medios que Él nos conducen, lo acabo de explicar. Y en cuanto a la fe y la esperanza, nos unen ciertamente con Dios, como virtudes teologales que son, pero no como último fin absoluto, o sea, como sumo bien infinitamente amable por sí mismo, que es el motivo perfectísimo de la caridad, sino como primer principio, del que nos viene el conocimiento de la verdad, la fe, y la perfecta bienaventuranza, el auxilio para alcanzarla, es la esperanza. La caridad mira a Dios y nos une a Él como fin. La fe y la esperanza lo miran y nos unen a Él como principio. La fe nos da un conocimiento de Dios necesariamente oscuro e imperfecto, es de lo que no se ve, la fe es de lo que no se ve. Y la esperanza es también radicalmente imperfecta, es de lo que no se posee. La esperanza nos promete la vida eterna, pero no la poseemos todavía, es de lo que no se posee. Mientras que la caridad nos une ya con Él ahora, ya en este mundo, ya desde ahora, de una manera perfectísima, dándonos la posesión real de Dios. Y estableciendo una corriente de mutua amistad entre Él y nosotros. Por eso la caridad es inseparable de la gracia. Mientras que la fe y la esperanza son compatibles de alguna manera con el mismo pecado mortal. La persona que ha cometido un pecado mortal, pero que no ha perdido por eso la fe ni la esperanza, pero ya las tiene muertas, ya no tienen la caridad. La caridad, en fin, supone la fe y la esperanza, pero la superan dignidad y perfección. La caridad supone siempre la fe y la esperanza. Cuando tenemos caridad tenemos también fe y esperanza. Si no tuviéramos fe, habríamos cometido un pecado mortal contra la fe y por consiguiente habríamos perdido la caridad. La caridad lleva consigo todas las virtudes, pero las otras virtudes no siempre llevan la caridad porque pueden estar muertas.
Está pues fuera de toda duda que la caridad constituye la esencia misma de la perfección cristiana. La caridad supone y encierra todas las demás virtudes, que carecen sin ella de valor, como dice expresamente San Pablo. Para nada, para nada, para nada. No vale nada. Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor, que bien lo supo decir Santa Teresita. Son las 7, ¿es posible? 7:05. Pues no he llegado a donde quería llegar hoy, pero ya no quiero hacerles perder más tiempo para la oración. La oración y la humildad es lo fundamental, ya les hablaré de eso también. Una misma caridad sin oración y sin humildad, hijas mías, se nos hundirá. Oración y caridad. No porque sean más importantes, sino porque son el soporte necesario para la caridad. Sin mucha oración, no sin mucho rezo, no remedio, pero sin mucho contacto con Dios, sin mucha oración y sin muchísima humildad, peligra la caridad. Que está por encima de la oración y de la humildad, está por encima de la caridad, pero peligra sin este soporte. Por hoy nada más. Mañana seguiremos. Como ven, son cosas interesantísimas. A mí me parece que son muy interesantes. Un poquito quizá abstrusa la de hoy, un poquito demasiado filosófica, pero es que no me gusta de devociones a bobas, líbranos Señor, dice Santa Teresa. Hay que tener una virtud sólida, teológica. Quiero que sean teólogas, en el buen sentido de la palabra. Mañana continuaremos, si Dios quiere. Hagimus tibi gracias, omnipotens Deus, pro nobis que vivís el reino en seculum seculorum.